Bueno, después de este tiempo de alabanza tan lindo, quiero contarles que en una conversación casual con un amigo de otra congregación, en una ocasión, en una conversación casual, yo, estaba hablando con este amigo de otra conversación y él me dijo, este es el carro que Dios quería que yo tuviera. Es el carro que el Señor quería que yo comprara. Y se oye tan espiritual y tan lindo, ¿verdad? El carro de mis sueños. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que usted no se pueda comprar un carro lujoso, por supuesto que sí. Qué bueno que lo haga para servir al reino de Dios y que usted viva contento y gozoso. Sin embargo, esto que está aquí realmente no es cierto. Este es el carro que Dios quería que comprara. Dios no le importa, al Señor no le importa qué carro vas a comprar, si te vas a ir a la playa, a la costa, o si te vas a ir al norte, a la playa. Él no está ocupándose de eso. Él quiere que vivamos con gozo y para eso nos dio inteligencia y que tomemos decisiones. La gente que le dice, Señor, ¿qué carro compro? ¿Compro el carro de esta marca y azul o compro el carro de la otra marca y rojo? Son personas que están viviendo místicamente. El misticismo se ha llenado mucho la iglesia y la iglesia quiere involucrar a Dios en todo. ¿Quiere Dios involucrarse en todo? No quiere involucrarse en todo. Quiere que tomemos decisiones conscientes, inteligentes, utilizando sus principios y sus leyes. Y que vivamos y que cada decisión que tomemos consciente, utilizando sus leyes, la tomemos para honrar, siempre honrándolo a Él. Independientemente si compra usted el carro rojo o el carro azul. A él no le importa eso. ¿Acaso Adán estaba en el huerto de Edén? En algún lado lo escuché. Señor, ¿como manzanas hoy o como naranjas? ¿Qué debo comer hoy? Yo digo que el Señor hubiera hecho, si Adán hubiera hecho eso, pues habría sido místico. Pero más o menos se me viene a la mente la frase de Jesús a los discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes cabezas duras? Les decía a sus discípulos, porque hacían un montón de cosas y a veces cuando leemos esta escritura, yo digo, ¿qué cabezas duras somos a veces? No entendemos hasta cuándo. El Señor Jesús en su humanidad se cansaba de los discípulos, de todas las cosas que hacían que no tenían que ver con sus principios y sus leyes, utilizando sus leyes. El tema de hoy es cosas que los cristianos creen, pero que no están en la Biblia. Ahora, yo había puesto, perdón, disculpe. Yo había puesto 10 cosas que los cristianos creen que no están en la Biblia, pero yo dije, ¿será que me alcanzan 3 horas? No, yo dije, tal vez no me alcanzan 3 horas. Entonces puse mejor 10 cosas que los cristianos, 5 cosas que los cristianos creen, y tal vez en 2 horas y media ya vamos saliendo. Entonces, bueno, no le quise poner número, pero hay muchas cosas que los cristianos creemos, a veces tenemos en nuestra mente que no están en la Biblia. El problema es que esas creencias determinan nuestras decisiones. Entonces, necesitamos volver a revisar creencias. Seguramente usted sabe muchas de estas cosas que voy a mencionar, pero no es malo repasarlas y verlas desde otro punto de vista. No es malo y probablemente hay otras cosas que usted no sabe. Primer cosa, misticismo. Pedirle a Dios que Él haga todo, o que se involucre en todo. Mire, hermano, eso es místico. No, el misticismo no es bueno. El misticismo no es bueno. ¿Qué pasa con un cristiano jovencito místico y un cristiano jovencito que no es místico, sino que práctico? ¿Qué pasa? El jovencito místico dice, Señor, ¿qué estudio? ¿Estudio en la universidad o estudio otra cosa? Mientras que el cristiano práctico y un montón de gente que no son cristianos, que son muy prácticos, agarran las leyes de Dios y los principios de Dios y los ponen en práctica. Y muchas veces el cristianito místico dice, Señor, no importa si voy a estudiar en la universidad, si no voy a terminar, no importa. De todas formas, tú me vas a bendecir, Señor, y tú me vas a dar todas las cosas. ¿Se da cuenta cómo funciona el misticismo? El misticismo es peligroso para la iglesia, para los cristianos. Nos guía a tomar decisiones, a pedirle a Dios que tome decisiones que nos corresponden a nosotros. Señor, ¿con quién me caso? ¿Me caso con esta chica o me caso con aquella? Y se le pasaron los años y el jovencito ya llegó a 55 y nunca se casó. O sea, no se puede hacer eso. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Imagínense. Cosas que los cristianos creemos, podría regresar el título un momentito, porfa. Muchas cosas que los cristianos creen,
pero que no están en la Biblia. El concepto del misticismo es creer que Dios está en todas las cosas. Es pensar que si algo pasa, Dios lo provocó. Eso es místico. El hombre nunca tiene la culpa. Si hay un accidente, Dios lo provocó. Si es que es la voluntad de Dios que haya habido un accidente, eso no es cierto. Vivimos en un mundo torcido, perverso, caído. Y ese mundo caído también tiene un qué hacer. Y también afecta a otras personas. Mientras estemos en este mundo caído, cómo funcionan las cosas, tenemos que tener sabiduría y ser cuidadosos. Entonces, mire, hay cosas que sí podemos pedirle a Dios que nos guíe y nos ayude, pero no caigamos en el extremo del misticismo. Recordemos, los extremos siempre son malos, causan un desbalance en nuestra vida, nos llevan a tomar decisiones que no deberíamos tomar. Pedirle a Dios que Él haga todo o que se involucre en todo es misticismo. Y creer que Dios hace todo es misticismo. Hay cosas que Dios no hace, hay cosas que el hombre hace también, daño y otro montón de cosas. Entonces, veamos lo que dice Proverbios 2:1 acerca de una vida práctica sin misticismo. Escuche, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, ¿quién es el que tiene que tomar la decisión de recibir las palabras de Dios? El hombre, nosotros. Él está hablando constantemente, pero nosotros tomamos la atención de oír y de escuchar lo que el Señor está diciendo para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Da oído a la sabiduría. ¿Quién tiene que dar oído? Nosotros. El que hace el Padre Eterno, lo que hace el Padre Eterno es que Él nos da la gracia y pone delante de nosotros, Él provee, Él es el que provee las cosas para que nosotros la tomemos y podamos avanzar. Ahora, ojo, porque no estoy diciendo que con nuestras buenas obras nos podemos acercar a Dios. No estoy diciendo eso. No podemos acercarnos a Dios por más que intentemos hacer buenas cosas. La única manera de acercarnos a Dios, al Padre, es a través de Cristo. Como el hombre no podía acercarse a Dios porque había una brecha en medio, Dios puso un puente entre Dios y los hombres y se llama Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, engendrado directamente por el Espíritu Santo. Entonces, si atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón. Lo que nos está diciendo aquí es que si queremos sabiduría, tenemos que escuchar al Señor. Si queremos salvación, que no la entendemos, tenemos que escuchar el mensaje de la salvación primero y poner atención y creer en el mensaje de la salvación para recibir. No podemos hacer nada. Buenas obras no cuentan en cuanto a la salvación. Solo lo que Cristo hizo en la cruz. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata, ¿quién tiene que buscar? Nosotros. No hay nada de místico en esto. Es práctico. Y la procuras como a tesoros escondidos. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Salvación es una cosa, es una provisión de Dios a la que no podemos optar a menos que sea por Cristo, por medio de Cristo, por medio de la fe. Pero todas las demás riquezas, éxito, prosperidad, incluso la bendición que Dios se la da a cualquiera, podemos optar a eso y caminar en una vida práctica sin misticismo. Entonces, la primera idea del que está metida en los cristianos, mire hermano, de veras, es que de veras es tanto. Yo solo estoy poniendo algunos puntos que vamos a hablar hoy, pero realmente si habláramos del misticismo pasaríamos 1, 2, 3 horas hablando de cuánta idea mística hay dentro de la iglesia. Recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá oraba mucho, ella me enseñó a orar mucho, aprendí mucho de la oración, de orar de mi madre, ella oraba muchísimo, pero también se le iba la manita un poquito para el otro lado, porque en todos lados miraba demonios, ¿verdad? En todos lados miraba diablos, y recuerdo que una noche nos dieron una mala noticia y él nos llamó a todos los que estábamos en la familia, éramos varios, y era un cuarto grande en ese donde estábamos viviendo, era un cuarto grandísimo en el segundo piso. Y entonces mi madre, con toda su enseñanza que traía de una iglesia evangélica extremista, que miraban demonios en las cortinas, demonios en todos lados, miraban a místicos, demasiado místicos, y el diablo no funciona así, no puede. Pero ella decía, oremos, y de repente eran como las 11 de la noche, y llega un pajarito a las 11 de la noche y se para sobre la casa, sobre una ventana, y empieza a cantar a las 11 de la noche, cosas que no hacen los pájaros.
Y lo peor es que estaba atrás de la ventana donde yo estaba y me dice, el diablo es el que nos vino a visitar. Y estaba atrás de la ventana donde yo estaba, del otro lado, imagínense. Como que nada, dice que me paré y empecé a orar y me acerqué a donde estaban todos porque me dio un gran miedo. Pero obviamente eso no funciona así. Y después la antena empezó a hacer ruido sobre una lámina que estaba del otro lado. ¿Usted se acuerda de aquellas antenas? De aquellas antenas que uno tenía que subir ahí arriba. Dale, móvela ahí para la izquierda, para la derecha. ¿Se acuerdan de esas antenas? Ah, entonces ya está grandecito, ya está grandecito. Si se acuerdan de esas antenas, ¿por qué? Porque usted le pregunta a los jovencitos. No sé qué es esa antena, no saben. No saben qué es un VHS, por favor, no saben qué es un VHS. Bueno, entonces, esas antenas, la antena empezó a hacer un ruido que se sobaba contra una lámina. Y nos dio miedo a todos porque el diablo nos estaba atacando. Imagínense qué misticismo tan horrendo. Gracias a Dios llegamos a otra congregación donde no se hablaba de eso y entonces empezamos a ser liberados de toda esta mentalidad mística. Entonces, Colosenses dice 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Quién toma la decisión? Nosotros. No hay tal cosa de que Dios nos va a empujar a nuestro corazón a que hagamos. Lo que Dios pone es la enseñanza, el llamado, la palabra. Hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como no me quiero, bueno, la siguiente parte, el 24, una de las cosas que Dios dejó son leyes. Cualquiera que ponga en práctica esas leyes, las leyes van a funcionar. Esto va en contra del misticismo, hermano. Son leyes. Lo que Dios nos dejó fueron leyes. Usted mete una semilla entre la tierra y le echa agua todos los días, va a crecer porque es una ley de Dios que se siembra y se cosecha. Pero no hay nada de místico esperar que un campo crezca hierbas o verduras, porque Dios lo va a hacer. Eso no es cierto. Si usted quiere que su negocio prospere, usted tiene que actuar inteligentemente, tiene que tomar decisiones, tiene que hacer publicidad, tiene que contactar gente, tiene que actuar inteligentemente. No se trata de esperar que Dios lo haga. Los impíos no esperan en Dios y prosperan un montón y rapidísimo. Claro, algunos roban también, es algo que nosotros no podemos hacer. Dice el otro concepto falso que a muchos les afecta mucho es el siguiente: Dios está en control absoluto. Se han peleado algunos conmigo y han creído que soy hereje y que no me guío en la Biblia. Un hermano de otra iglesia me dijo que era hereje por decir eso. Esto tiene que ver con el misticismo también. Ahora, ¿qué dice la gente? Escuche lo que dice la gente. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. No cae la hoja de un árbol si no es por su poder. Esa frase, usted sabe, probablemente ya sabe, que no está en la Biblia. Esa frase no está en la Biblia. Es un canto que me enseñaron en el colegio evangélico donde estudié. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Y qué lindo, era lindísimo. Y nosotros cantábamos, me gustaba mucho ir ahí a la, ¿cómo le llaman? A las 10 de la mañana, que paran todo y todos íbamos a hacer el devocional diario. Era tan lindo, aprendí tanto en esos devocionales, en esas enseñanzas. Los maestros daban las clases 15 minutos, cantábamos 2 alabanzas y 15 minutos de plática y al recreo. Entonces, esta escritura, miren, ya estoy cayendo en eso. Esta frase, no, este versículo iba a decir, este texto no está en la Biblia. ¿Sabe dónde está? En la obra del Quijote de la Mancha. Ahí está. Y está en un canto que aparece, un canto cristiano que aprendimos de niños. Ahora, no cae la hoja de un árbol si no es por su poder. Lo que no estoy diciendo, déjeme ver si es la siguiente diapositiva. Perdón. Dios no está en control absoluto de todas las cosas. Delegó el control en Adán y Eva, y Adán y Eva pecaron y perdieron el control, y toda la naturaleza se trastornó, incluso las plantas y los árboles se trastornaron, porque dice la escritura en Romanos 8, que incluso la naturaleza espera la manifestación gloriosa de Dios, porque fue sujeta a vanidad. Vano significa que se deshace, que se corrompe. Esta madera, si no estuviera pintada, se empezaría a deshacer. Se deshace, pero aún la naturaleza va a recibir la eternidad de Dios cuando todas las cosas sean restauradas. Entonces,
Le hago unas preguntas para que no nos vayamos al extremo, porque tampoco estoy diciendo que Dios no está en control de nada. No estoy diciendo eso. Por supuesto que Dios está en control. Déjenme hacerle las preguntas mejor. ¿Dios tiene el poder absoluto? ¿Qué piensa? Sí tiene el poder absoluto. Todo el poder. Él no se le escapa nada de su poder. Él tiene todo el poder absoluto. Sí, lo tiene. Siguiente pregunta. ¿Él puede tomar el control absoluto en el momento que él quiera? Sí puede hacer. Puede irrumpir y puede agarrar a todos y puede hacer lo que quería hacer con Israel. Puede hacer y decir, voy a destruir a todos estos, voy a matarlos, voy a agarrar unos nuevos. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Lo quiere hacer? No, no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque su plan es que el hombre voluntariamente gobernara la tierra, le amara y le sirviera y le adorara en todo momento. Siguiente pregunta. Bueno, o sea, la respuesta es sí. Siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué no tiene el control absoluto? Porque no quiere, porque así se le pegó la gana. Él dice, no voy a controlar yo las cosas. Lo que voy a hacer es que voy a poner un hombre que lo administre y que me ame voluntariamente. Si lo que el Señor quiere es que le amemos voluntariamente, que todo sea para Él. Y Dios se lo reclama a Israel. Miren, ya no aguanto sus lunas nuevas y sus sacrificios, y lo que yo quiero es que me amen. Yo no quiero esto, esto es carnalidad, estoy parafraseando, obviamente. Entonces, porque no quiere, Él no quiere. Entonces, ¿qué ocurre cuando Dios hace cosas en la tierra? Se llama intervención. Dios interviene. Cuando Él ya tenía un plan trazado, cuando Él vio que el hombre pecó, ya lo sabía desde la eternidad, por supuesto que lo sabía. Él dijo, mi plan va a ser restaurar, voy a tomar a un hombre que me crea, voy a traer a una nación, de ese hombre, cuando crezcan sus hijos, lo voy a hacer una nación grande, y en ese hombre voy a poner una ley que va a anunciar la salvación, y luego en esta nación voy a traer al Mesías en tal año, cuando se cumplan las 70 semanas, y hasta le dijo a Daniel, cuando se cumplan las 70 semanas es el tiempo cuando venga el Mesías y va a haber salvación, pero no solo para Israel, para todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Mesías, agarra a discípulos y entonces empieza a predicarse el evangelio por todas partes. Ese es el plan de Dios. Cuando la Biblia habla de los designios de Dios, está hablando de todo aquello que tiene que ver con la restauración del huerto de Edén. Designio de Dios no es que alguien choque un carro y diga, era el designio. Eso no es cierto, eso es místico. Eso no es cierto. Cuando Dios estaba cubriendo y protegiendo a Israel y llevándolo por el desierto, los chinos y los japoneses estaban matando, en India y todas esas naciones habían guerras y se mataban entre ellos y se conquistaban. En América estaban los mayas y los aztecas y se destruían, pero Dios no estaba, ese no era el designio de Dios, no era el plan de Dios, era la naturaleza humana haciendo su función pecaminosa, haciendo su quehacer pecaminoso, pero no tenía nada que ver con los designios de Dios. Cuando usted lea el plan de Dios, designios de Dios, está refiriéndose a todo lo que tiene que ver con el Mesías. Esos sí son los designios de Dios. Esos sí son los designios de Dios. Es su plan para restaurar la relación entre Dios y los hombres, su creación amada. Intervención. Veamos qué es lo que dice Hechos 17 acerca de la oportunidad que todas las naciones tenían para conocer y para buscar a Dios. Escúcheme esto, porque esto bota muchas creencias equivocadas. Está hablando Hechos de las naciones, gracias, está hablando de las naciones que estaban alrededor de Israel. Escuche, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, en la mente de, creo que es Pablo el que está hablando, Pedro, yo no me acuerdo, Pedro creo que es el que está hablando. Pedro, gracias. Y entonces Pedro les está diciendo a los judíos, les está diciendo, miren muchachos, bueno, en la mente de Pedro, lo que habían, cuando él dice naciones de la tierra, está pensando en los germanos del norte, está pensando en los africanos del sur, y los que están al este o al oriente de Israel, son todas las naciones que conocemos como Siria, la de Saddam Hussein, ¿cómo se llama esa? Irak, Irán, todas esas naciones, incluso hasta la India, que ellos habían escuchado de la India, hacían caravanas lejanas hasta allá. Pero Dios está hablando de esas naciones. Escuche lo que dice de esas naciones. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
Y si usted lee detenidamente y va a estudiar esa parte de la tierra, perdón, de la Biblia, estos versículos, está hablando de la tierra de la nación de Israel. Y los límites de su habitación. Dios le puso límites. Dios dijo, eso sí lo ordenó el Señor. Aquí va a estar Babilonia y los babilonios, aquí van a estar los caldeos, aquí van a estar los africanos. Y las naciones que estaban alrededor, ellos podían haber conocido a Dios y arrepentirse incluso antes de Jesucristo. Podían haberlo hecho aún sin que Cristo hubiera venido. No iban a tener salvación, por supuesto que no, pero iban a tener por fe la promesa de la salvación y de la vida eterna cuando Cristo viniera y cuando ellos ya resucitaran al fin de los tiempos. Pero tenían la oportunidad de ver lo que estaba pasando en Israel y decir, oh, ese Dios lo sacó de Egipto y lo salvó. Yo quiero ese Dios. De hecho, muchos lo hicieron. Se les llamaba a los que se convertían convertidos al judaísmo o a la religión de los judíos, en aquel entonces, a la ley de Moisés. Y hacían todos los ritos para ser prosélitos, se les llamaba prosélito. Uno que no era judío o israelita, pero que podía hacer todo el procedimiento para convertirse en un seguidor del Dios de Moisés, el Dios de Israel. Y los límites de su habitación. 27, para que busquen a Dios. Lo que está diciendo el quien habla, le dice, miren, yo puse a los sirios para que busquen a Dios aquí. Pueden ver a Dios aquí. Sí pueden buscar a Dios, lo que no pueden es obtener la salvación, por más que lo busquen, pero no pueden obtener la salvación. Si en alguna manera, palpando. ¿Cómo se palpa? Cuando se va la luz, uno empieza con el pie así, o la mano va en la pared, y empieza a tocar. Ah, aquí está la luz. Y que si no es la luz, es otra cosa. Aquí está la pitita de la luz, y que si no era la luz, sino que era la cortina, y botó la cortina de donde estaban durmiendo los demás. Pero el punto es, palpando podían llegar. Ah, yo dije que Israel estaba allá. ¿eh? Entonces, palpando. Ay, aquí hay algo. Obviamente esto ocurre a nivel del entendimiento y adentro. Aquí hay un Dios distinto. Tiene una ley sabia. Los rescató a Israel, los rescató del desierto. Los bendice, los cuida, los castiga. Es perfecta esa ley. Palpando podían haber encontrado al Dios verdadero. Algunos lo hicieron, muy poquitos, porque amaban a sus dioses. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Qué lindo! ¡Qué cosa más bella! Los egipcios podían haber encontrado a Dios y se hubieran arrepentido. Y viene a mi mente, perdone que lo mencione, yo tal vez lo menciono muchas veces, discúlpeme, no se vayan a enojar conmigo, entiéndame por favor. Viene a mi mente el rey egipcio, el faraón que Dios endureció. Dios no endurece a nadie para salvación. A Faraón lo endureció para una cosa. ¿Cuál fue la cosa? No dejar salir a Israel. Ese fue su endurecimiento, no fue otro. El Faraón tenía la oportunidad de ver a ese Dios y cuando vio que Dios castigó la primera vez, él debió arrepentirse, pero no se arrepintió. Debió haber pensado, ese Dios sí tiene fuerza contra los míos. Y cada una de las plagas, estudia las plagas, cada una de las plagas ataca y pone en mal a un Dios de Egipto. Cada plaga ataca al Dios de estos animales, al Dios de aquellos, al Dios que tenía el control del agua, al Dios del sol. Cada plaga que Dios envió demostraba el poder y magnificencia del Dios de Israel. Atacaba y humillaba a todos los dioses egipcios. Es bueno revisar la escritura. Mire, hermano, paréntesis aquí. ¿Estudió la Biblia esta semana? ¿Leyó la Biblia? Disculpe que le haga una pregunta tan confrontante. Qué bueno, qué bueno. Estudia la palabra de Dios. No piense, esto lo voy a enseñar a aquel solo. No, yo pensaba así antes, pero después me quité eso hace muchos años, hace 30 años, cuando yo tenía 2 años de edad, 3 años de edad. Entonces, me quité esa idea y dije, no, la escritura es para mí. Y empecé, incluso antes de irme al barco, dije, no, la Biblia es para mí, yo voy a leer para mí, para aprender yo, para conocer a Cristo. Porque muchas veces el subconsciente es, bueno, yo no sé si el subconsciente suyo pasa, pero a mí me pasa eso, me pasaba eso. Yo desistí de eso hace muchos años y dije, la Biblia es para mí. Leer la Biblia es para mi corazón, para conocer yo a Cristo. Estando encerrado en un cuarto,
y ahí voy a actuar para Cristo y ahí voy a conocer a Cristo. Cierro el paréntesis. Sigamos. Entonces, ¿qué es intervención? Veamos una pequeña definición del diccionario internacional Calderón. Es como mi percepción de lo que es intervención. Cuando él, sí, antes, gracias. Cuando él irrumpe el quehacer humano para llevar a cabo su plan. Él interviene. Dios intervino. A Israel le dijo, váyanse al desierto, y tenían que caminar ellos solitos. Los voy a guiar, pues, y les puso una nube de humo en el día y una columna de fuego. Los voy a guiar, no los empujó, no los arrastró, como dicen algunos, los guió de día y de noche. Les habló, les envió profetas. Cuando Israel estaba en peligro de ser extinguido por los enemigos, intervino y dijo, no te dejo que le hagas daño a Israel. ¿Por qué? Porque en medio viene el Mesías. A Israel nadie lo toca porque es mi plan. El Mesías viene en medio de Israel, así que no te voy a dejar tocar mi designio. Es mi plan. Si Dios cuidó a Israel, no fue solamente por su amor a Israel, es porque venía el Mesías, el misterio escondido. La iglesia venía en medio también de Israel. Y también intervino cuando se portaron mal. Arrepiéntanse. Con palabras les dijo, arrepiéntanse muchachos. Cambien, si no voy a levantar el muro y los perros esos que son los sirios van a venir y los van a atacar. Los perros que son los babilonios que ya son malos van a venir y los van a atacar. Si ustedes no se portan bien, lo único que voy a quitar, yo soy su protección. Me voy a quitar de en medio y ellos los van a atacar. Entonces, mire cómo es que Dios no está en control en la tierra. Escuche eso. Bueno, y antes de leer esta escritura, si Dios estuviera en control, no habrían asesinatos, no habría corrupción en el gobierno. Si Dios estuviera en control, Dios no hace que la gente se ponga a robar o a ser corrupto en el gobierno. Dios no lo hace Dios. Iría contra su propia persona de justicia y santidad. Dios no está en control absoluto. Puede, sí. Podría tomar el control, sí. Podría quemar a todo el mundo en un segundo, sí. Y lo va a hacer. Va a hacerlo en algún momento. Al final de la historia de nuestro presente. Así que escuchen Mateo 6:9 al 3. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, porque el reino no está en la tierra completamente todavía. El reino empezó a ser restaurado, fue establecido en Adán y será siendo restaurado, empezó a ser restaurado en Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntate. Así dice Jesús. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mal traducido en la Reina Valera, en inglés dice, hágase tu voluntad como ya se hace en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como ya se hace en los cielos. ¿Me expliqué? Esto está mal traducido en la Reina Valera. Hágase tu voluntad como ya se hace en los cielos. ¿Qué está diciendo? En el cielo se hace la voluntad de Dios perfectamente. En la tierra, no. Todavía no. Por eso es que nuestra oración debe ser pedir que el reino de los cielos venga y que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Óigame, la voluntad de Dios no es que haya sida, que haya cáncer, que haya enfermedad. Eso no es la voluntad de Dios. Que haya guerras, eso no es la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces, y toda la Biblia habla claramente que Dios quiere estar en control a través del hombre. Dios quiere estar en control. ¿Él controla una parte? Por supuesto que sí. Algunas cosas sí las controla Dios, absolutamente. Otras cosas no las quiere controlar porque no quiere, no porque no pueda. Más claro no puedo decirlo. No quiere controlar algunas cosas. Quiere que sea el hombre el que responda y que sea obediente y que lo ame. Dios no creó robots. Para crear robots, imagínense tener un robot ahí que lo esté abrazando a uno y que le sirva la comida y uno platicando con un robot. Tal vez se descarga un ratito, pero el robot no le puede dar el verdadero amor que el ser humano necesita. Siguiente creencia equivocada, reclamarle a Dios, y también es místico, y este es el resultado de una corriente teológica equivocada, reclamarle a Dios por algo que pasó o por algo que no pasó. Me llegó la prensa un día, hace muchos años cuando nos llegaba la prensa, y la primera plana,
estaba una mujer hincada gritando, Dios, ¿por qué me fallaste? Yo confié en ti y me fallaste, porque al hijo le habían disparado y estaba muerto en el piso. En primera plana, en el periódico. Qué terrible. Reclamándole a Dios por algo que pasó o no pasó y que no es culpa de Dios, que Dios no lo provocó nunca. ¿Sabía Dios que iba a pasar? Sí sabía. ¿Lo provocó? No lo provocó. Dios, yo confié en ti y me hiciste. Ah, qué tristeza, qué triste, y lo ponen en primera plana. ¿Y sabe quiénes son los que lo ponen? Los que promueven el ateísmo. Lo hacen para que haya un mensaje subliminal que llegue a su mente, y en ese mensaje subliminal usted sienta o piense sin darse cuenta que la religión es falsa, la religión no funciona. Ese es el mensaje del ateísmo. Vivimos la televisión que usted mira en Guatemala, en Estados Unidos, todos los canales de televisión, la gran mayoría es una promoción del ateísmo y de filosofías griegas antiguas. Un montón de filosofías griegas antiguas. Cada cosa que ocurre muchas veces en las películas está atacando una verdad bíblica para desvirtuar la palabra de Dios, para desvirtuar los mandamientos de Dios. Hay una película donde está la viejita, una ancianita, orando. Dios, Padre nuestro, está orando el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, cuídanos hoy y guárdanos hoy. Líbranos del mal. Y ¡pum! Se rompe la ventana y entra un hombre malo y se la lleva secuestrada. ¿Qué pasó ahí? El mensaje subliminal es, tu oración esa no funciona. ¿Y cómo lo tratan de desvirtuar? Con una película que es fantasía, ni siquiera es realidad. Es terrible lo que pasa detrás del, ¿cómo se llama? Cuando hay en un teatro, ¿detrás de qué? Tras bambalinas. Fueron a ver la obra de teatro, ¿verdad? Tras bambalinas. Entonces, tenemos que seguir alimentando nuestra mente, nuestra alma con la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios es el escudo y la espada que nos va a permitir pelear o luchar contra esas creencias y mentiras equivocadas. Si ese hijo le pasó algo, no fue culpa de Dios. Fue la madre o el padre el que estuvo ausente y no lo cuidó y no lo crió. Eso fue lo que realmente pasó. Otra creencia equivocada es que al morir vamos al cielo. Y mi esposa me ha hecho una pregunta muy difícil y me han hecho una pregunta para mí imposible de responder, y la he revisado en internet y he visto videos. He cometido el error de no preguntarle a Carlos, pero le voy a preguntar uno de estos días, van a ver. Lo voy a bombardear con esa pregunta tan difícil. Y me dice, mi amor lindo, mi rey, te tengo una pregunta, mi señor. ¿Te traigo tu... ¿Qué quieres? ¿Quieres cafecito con pastelito, con dona? Y entonces yo le digo, sí, mi amor, gracias. Y ella me dice, tengo una pregunta. Cuando después de que la resurrección vamos a reconocer a nuestros familiares, porque yo te quiero ver a ti, quiero ver a mis papás, quiero ver a mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos. Y yo empiezo a temblar, digo, oh my God, esa pregunta está mera difícil. Y la respuesta es, no se las voy a decir porque si no, no me van a poner atención al resto de la predica. Bueno, entonces, porque todos queremos ver a nuestros familiares, todos queremos ver al abuelito, a la abuelita, a mi papá, a mi mamá, tan lindos. Queremos ver y decir, tú eras mi hermano cuando estábamos en el pasado, tú eras mi hermano en la eternidad. Vamos a responder esa pregunta más adelante. Al morir vamos al cielo, ¿y qué es lo que pasa? Que, bueno, creo que puse al revés el texto. Vamos a ver. Perdón. Sí. Hay una escritura que Pablo dice, y la puse, pero creo que la puse más adelante. Dice Pablo, escuchen, es que vamos a ver. Ya sabemos en esta iglesia, ya sabemos que nadie va a ir al cielo después de la resurrección. Eso lo tenemos claro todos.
que vamos a resucitar y vamos a quedarnos en la tierra y volver a hacer lo que Adán no hizo, lo que Adán tenía que hacer. Y eso lo sabemos, nos los han enseñado por muchos años. Si usted no tiene claridad en esto, entonces venga con Carlos y pregúntele, venga con Erwin y pregúntele, venga con Victorio y pregúntele. A mí no me pregunte, por favor, porque me pone en dificultad. O pregúntele a Ronnie, pregúntele a Gustavo, pregúntele, estudie la Biblia. Entonces eso sí lo sabemos. Al resucitar, vamos a resucitar y vamos a reinar sobre la tierra con un cuerpo glorificado, eterno. Sí vamos a poder seguir comiendo. Yo pienso que si Jesús resucitó y comió, atravesó la pared, voló. Mi sueño es volar, ya se los he contado en otra ocasión. Quisiera volar como Superman. No como el hombre araña, pero como Superman sí me gustaría mucho. Pero el punto es, hay una escritura de Pablo que dice ausente del cuerpo y presente con Cristo, porque cuando yo me muera voy a estar presente con Cristo. Y es cierto, solamente que nos da una idea equivocada de ir al cielo. Recuérdese que Pablo era un maestro, un teólogo, un doctor en leyes del Antiguo Testamento. Él conoce profundamente lo que dice el Antiguo Testamento y él se basaba en lo que decía el Antiguo Testamento. Para nosotros antiguo, para él era la escritura vigente y sigue siendo vigente, pero para él solo esa escritura había, no había otra. Entonces, él dice, y lo vamos a leer más adelante, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Lo dije al revés primero, ¿verdad? Ausente del cuerpo, presente con Cristo. Entonces, lo que Pablo dice ahí realmente es, quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Ahorita lo voy a buscar, ahorita te lo pongo ahí en la pantalla. Ahorita lo vamos a poner que lo puse más adelante. Ausente del cuerpo y presente con Cristo. Lo que Pablo está diciendo, está repitiendo algo del Antiguo Testamento, del libro de, vamos a ver, Eclesiastés 12:7. Les voy a poner primero Eclesiastés y después el versículo que dice Pablo. Eclesiastés 12:7. Miren, no podía leer solo el versículo. Perdónenme, les voy a leer una porción un poquito más amplia. Y les prometo que no van a ser 2 horas, solo va a ser 1 hora y media de prédica. Van a ver, van a ver. O 1 hora y 45, pues. O 1 hora y 46. No, va a ser un momento más. Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento porque estoy muy viejito, ya no puedo levantar un brazo, me duele la cadera, no puedo levantar las piernas, me cuesta levantarme de la cama, etc. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna en las estrellas. No es porque la luna se vaya a oscurecer, es porque ya no va a ver de tan viejito que está. Ya llegó a 120 años y ya no mira, se dañó su vista. Y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Por qué van a temblar a los guardas? Porque están muy viejitos, ya llegaron a viejitos, ya no pueden cuidar la casa más. Y se encorvarán los hombres fuertes. ¿Por qué? Porque están viejitos, ya no pueden, tienen que usar un bastón. Y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las muelas eran el molino para moler el maíz y las semillas. Gracias. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Por qué? Porque ya no miran por las ventanas porque sus ojos ya están viejitos. Y las puertas de fuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, y cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Ya está muy viejito que casi está a punto de partir. Y los endechadores uno que llora, es Eclesiastés 12, capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Y los endechadores eran personas que les pagaban, usted lo sabe, para que si no había nadie que llorara por el muertito en la caravana, entonces les pagaban a ellos para que lloraran por el muertito, ¿va? Para que se sintiera que sí había alguien que sufría por él, que le había apreciado. Entonces, o son los que van llorando detrás de la caravana aunque no se les pagara. Andarán alrededor por las calles porque van en la caravana. Y dice el 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente. ¿Por qué? Porque ya fue muchas veces a la fuente, tanto que se usó que se quebró. De ahí sale esa frase, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Porque ya se envejeció, ya se hizo mucho. Y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Por qué? Porque ya la usaron tanto. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Está hablando de la muerte, de la vejez, cuando alguien está a punto de morir. Entonces, lo que Pablo realmente está diciendo en el contexto bíblico es, lo que vuelve a Dios es tu espíritu, porque tu espíritu es lo que te da vida.
El espíritu es el que mantiene vida en tu cuerpo. Jesús dijo, las palabras son espíritu y son vida. Lo que yo os he hablado son palabras de vida. Pero bueno, no lo tengo en mente y no lo quise apuntar para no alargar, pero lo que va a volver a Dios es tu espíritu. Tu alma no y tu cuerpo todavía no. Tu cuerpo se va a quedar allí y va a esperar la resurrección. Y entonces, ¿qué va a pasar? El Señor viene a resucitar a todos. Y entonces va a entrar vida en aquel polvito, poco a poco. Igual que como hizo con Adán y Eva. Juntó al polvo y le sopló aliento de vida. Ya lo hizo una vez y lo va a volver a hacer otra vez. Y entonces, con Él, con Cristo, va a venir un cuerpo para ti. Si es que te mantienes en la fe. Si no, I'm sorry, no hay cuerpo para usted. A volar, joven. Si te mantienes en la fe y no te apartas, el cuerpo va a venir y va a absorber ese polvo. Y entonces el alma y entonces Dios va a soplar vida otra vez. En todos los seres humanos. Y entonces va a haber espíritu, alma, espíritu y cuerpo que le van a volver a dar vida al alma. Porque el alma y el cuerpo no van al cielo. Nunca van a ir al cielo. Lo que vuelve a Dios es el espíritu humano, pero no el alma y el cuerpo. Entonces, ¿al morir vamos al cielo? No. Lo que regresa es la corriente eléctrica que le da vida a ese cuerpo. A ese cuerpo no, a ese cuerpazo que tienes ahorita. Entonces, en Eclesiastés 12, eso es Eclesiastés 12. No puse la escritura, estaba seguro que la había puesto, pero la podemos buscar. Al final yo se las voy a buscar. Ya la tiene, que la memoria y la tecnología. Siguiente creencia equivocada. La alabanza son los cantos rapiditos y la adoración son los cantos románticos. Déjeme contarle, hermano, que cuando nosotros estamos, Señor, te adoro, Padre, eres hermoso, y lloramos y nos hincamos y nos postramos, eso también es alabanza. Eso realmente no es adoración. Pensamos que alabanza es la alabanza rápida y los lentos son la adoración. O cuando sentimos un momento tan rico y romántico con el Señor. Eso no es adoración. Sí es parte de la adoración, pero es el 1% de la adoración. La verdadera adoración ocurre 24 horas al día. El Padre dice del Hijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia 24 horas al día. No ocurre un ratito el domingo y un ratito el miércoles en la noche cuando tal vez alguien se pone a cantar alabanza. Eso, incluso los cánticos lentos, incluso son alabanza, no son realmente adoración. La adoración, adorar a Dios es hacer su voluntad. Eso es adoración. Adorar a Dios es hacer su voluntad. Adán adoraba a Dios 24 horas al día, representando la imagen y semejanza de Dios. No tenía guitarra, no tenía piano, no tenía trompeta. Saber si se hincaba, se paraba, dormía, pero él estaba en la presencia de Dios y Dios se gozaba al ver su imagen reflejada en el hombre. Esa es su adoración que le podía dar a Dios. Entonces, si usted no está haciendo la imagen de Dios en su vida cotidiana, no está adorando a Dios completamente. El que roba no adora a Dios. El que miente no adora a Dios. Aunque el domingo venga y aquí se eche una gran romanticada y cantemos y aunque allá atrás brinquemos y nos postremos o aunque salgamos brincando y nos caigamos. No es adoración. La adoración ocurre 24 horas al día. La samaritana dice, Señor, ¿no vamos a adorar ahora, aquí o allá? Y Jesús dice, no, hombre, cambiaron las cosas. Ya no es físico, ahora es interior. La adoración ocurre adentro. Jesús le dice, ni aquí, ni en este monte, ni allá van a adorar. Y Jesús estaba parado en Israel. Ni aquí, ni allá van a adorar. Ahora, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. O sea, en todos lados, no importa lo que donde el cuerpo esté externamente, puede estar en la ducha, puede estar en el carro, puede estar en el estadio, puede estar en el templo de la iglesia. Eso es externo, eso es carne. La adoración ocurre adentro, en el espíritu. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad.
Esa es la adoración verdadera, 24 horas al día. Que trate bien a su esposa y que la esposa respete al esposo. Si no trata bien a la esposa, usted no está adorando a Dios. Si no respeta al esposo y si no lo honra, usted no está adorando a Dios. Aunque vengamos a cantar, te adoro, Señor, te amo, te alabo. Yo le animo a que usted agarre una concordancia de la Biblia y busque la palabra adorar en el Antiguo Testamento, donde dice adoró y adoró a Dios, dice. La palabra real ahí no es, en la mayor parte de ocasiones cuando dice y adoró, no es el acto externo, físico, de cantar o de postrarse. La verdadera palabra es que ahí en el original dice hizo reverencia a Dios, porque el concepto bíblico de adoración ocurre siempre. La adoración es una devoción constante. La adoración es una devoción constante. Somos devotos. Cuando leo la Biblia, hay una devoción para mi Señor. Cuando veo a mis hermanos y les doy un abrazo, hay una devoción por Cristo. Cuando llegan visitas a mi casa y les atendemos con cafecito, hay una devoción por Cristo. Anoche llegaron 2 personas a hablar de negocios y al final tuvimos un tiempo lindísimo. Terminamos hablando, orando por ellos y mi esposa es testiga. Hay una devoción. Ayer a una compañera le compartí una cosita, así cosita. Ella está en Panamá. Una compañera nueva que la conocí esta semana en Panamá, una señora, y nos quedamos en una sesión al final del día. Le compartí una cosita. Y esa cosita el Señor me inspiró y empecé a hablar y hablar y hablar sin saber que cada cosa que yo estaba diciendo estaba creando un impacto gigante en su vida. Yo no lo sabía. Y se los cuento para testimonio, hermanos, para que oremos, para que leamos la Biblia, para que tengamos esa devoción constante, para que aprenda a estar sensible al Espíritu Santo. Porque muchas veces nos perdemos en el trabajo y el Espíritu Santo saber dónde está. Y Él hablando y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces el Señor le ha dado a usted una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría y no la decimos porque no nos damos ni cuenta o no entendemos? Y el Espíritu Santo está hablando. Yo recuerdo que en una ocasión yo iba en el barco, acababa de salir del barco y esto ahorita me estoy acordando, no. Y escuche esto, es muy importante. Porque el hecho de que el Espíritu Santo nos muestre algo no significa que vamos a obedecer. Pablo tuvo la experiencia de que le apareció Jesús y una luz y cayó y se quedó ciego. Y cualquiera dijera, Dios lo forzó a que predicara, que fuera apóstol. Cuando Pablo cuenta su testimonio, él dice, yo vi una luz y él me habló. Y oiga lo que dice, oiga, las palabras chiquitas en la Biblia son muy importantes. Oiga, y no fui rebelde al mandato del Señor. Oiga eso, Pablo pudo haber sido rebelde y desobediente a lo que Jesús le dijo. No fui rebelde al mandato de Cristo. Entonces, recuerdo que en el barco salimos de Texas, íbamos para Miami. Y recuerdo que el Señor me puso una carga por un hermano que era apóstol en la iglesia donde estábamos. Me puso una carga y una tristeza que ustedes no se imaginan. Y decía, Señor, ¿por qué? Pero yo no. Entonces empecé a escribir una carta. Y dije, estas palabras no son, y la tiré. Empecé a escribir otra carta. Porque en aquel entonces no había internet, estaba empezando la internet. Era arcaico todo, ¿verdad? Que si era con papelitos. Me dijeron esta semana que soy mero arcaico porque todo lo quiero hacer con papelitos, ¿sí? Pero está bien. Y escribí una carta. Yo dije, y mis palabras eran, hermano amado, no sé por qué te estoy escribiendo esto, no sé, creo que estás en pecado, tienes que tener cuidado, el Señor te puede castigar. Yo decía, pero no puede ser, es un apóstol, y tiraba la carta. Y otra vez empezaba. Escribí 8 cartas, llegamos a Miami y no envié la carta, hermano. No la envié. Cuando regresé a Guate, como a los 6, 7 meses, regresamos a Guate. Fuimos a África, regresamos a Guate y anuncian en la iglesia, el hermano apóstol de esta congregación ya no está en la iglesia porque cayó en pecado. Se fue, abandonó a su esposa y se fue con otra mujer. Lloré amargamente porque el Señor me mostró, o tal vez yo no lo hubiera evitado,
yo no lo hubiera evitado. Estaba en una situación muy difícil, ¿cómo iba a enviar la carta aunque la hiciera? Porque ni dinero tenía para enviar la carta, pero creo que sí hubiera podido enviarla. Pero estuvimos en Miami, estaba el huracán, no se podía hacer nada, era un caos y no terminé enviando la carta, pero me dolió muchísimo no haber enviado esa carta. Sí podemos ser rebeldes y desobedientes a la voz del Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como hicieron en Meriba, Dios hablándole a los hebreos en Israel. Entonces, para concluir este punto, porque me faltan 42 puntos todavía, hermanos, entonces la adoración es una devoción constante, todos los días, cada momento. Algo así como mi esposa tiene devoción por mí. No, te molesta, no está pasando. Entonces, sigamos viendo ya faltan unos pocos puntos. Dicen, Dios bendice al dador alegre. Mentira, eso no dice la Biblia. ¿Alguien recuerda qué dice la Biblia? Dios ama al dador alegre. No es que lo bendiga, Dios bendice a todos. Al que le pida bendición, Dios lo bendice. Pero Dios ama al que da con alegría. Es que hay dos tipos de dadores, hermanos, los que dan por ley y los que dan por gracia. Por eso es muy importante entender la ley y la gracia. Ley, obligatoriedad. Gracia, inspiración. Ley, obligación, gracia, inspiración. Mucha gente dice, tengo que dar esto y dar dinero. Está viviendo bajo la ley, no bajo la gracia. Pero cuánta gente viene y dice, Señor, te amo, te agradezco tanto, aquí está, Señor, yo pongo este dinero para tu reino. Ley y gracia. Un día deberíamos hablar de eso. Si me dan chance, voy a hablar de eso un día. Ley y gracia. Por eso es que yo estoy completamente en desacuerdo con promover doctrinas calvinistas. Promueven la ley, no la gracia. El señor Juan Calvino, eso no lo iba a mencionar, no es parte de mi plática, pero lo recordé ahorita. Lo que promovió fue ley en la ciudad donde él vivía. Y cualquiera que no se hacía cristiano de su fe, lo obligaba a que se convirtiera. Él traía una cultura de ¿cómo se llama eso que hacía la iglesia católica que torturaban en ese entonces? No son las cruzadas. Inquisición. Una cultura de inquisición. Eso es lo que ya empezó a conocer a Cristo. Y yo no dudo que haya conocido a Cristo. Yo no lo estoy juzgando a él como persona. Estoy juzgando esa enseñanza en particular. Y quiero decir, porque soy justo y ético, hizo muchas cosas buenas. No estoy diciendo que todo fue mal. Pero en esta área tenemos que tener mucho cuidado. El que no se hacía cristiano lo obligaban a ser cristiano. Llegaban a las casas de ellos, todos los que tenían esa corriente de pensamiento, lea la historia, está escrita. Hay un montón de historia. Hay anales de la historia. Y le decían, si tú no te haces cristiano, entonces te vamos a cerrar tu tienda. Y negociaba con la gente. Si tú no te haces cristiano, te vamos a torturar. De hecho, sí torturaron a mucha gente. En presencia de él. Él envió una carta y dijo, no. A un hombre que condenaron por hereje, sus líderes de la ciudad, que eran líderes religiosos y eran también líderes de la ciudad, dijo, no, por favor, no lo quemen, porque en la Biblia no se castigaba a alguien con hoguera. ¿Saben qué? Mejor corten en la cabeza. Lo cual tampoco existe en la Biblia. No tenía ningún derecho de matar a nadie, ni de castigarlo. Esto es ley del Antiguo Testamento, no gracia. Es profundo, hermanos, pero no me creen. Piensan que yo tengo una obsesión, pero no, hay que estudiar. Es profundo, es peor de lo que parece. Y si les contara otro montón de cosas. Entonces, Dios bendice al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama, no Dios bendice al dador alegre. Y relacionado con esto está, el dinero es la raíz de todos los males. El dinero es la raíz de todos los males. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor no tiene nada, el amor no tiene vida, es inerte, no tiene vida. El dinero es como una silla, un piano, un micrófono, no tiene vida. Es el amor a esas cosas
Y no, y la gente no tenemos la tendencia solo de amar el dinero, sino que de amar muchas cosas. Amar mi carrito, amar mi guitarra, amar mi casita, amar cosas. Pero todo debemos no poner nuestro amor en esas cosas. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y no que no se pueden extraviar de la fe, pues. Y no que no se puede. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Pero ¿cómo voy a huir si Dios causa que yo no huya? Porque no es cierto que Dios cause que no puedas huir. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sí podemos seguir estas cosas. Un poco relacionado al dinero es el siguiente punto, es dando como se recibe. ¿Verdad? Ya saben ustedes lo del boxeo, ya no voy a repetir esa broma vieja. Dando es como se recibe. No es cierto. Dando es como somos llamados bienaventurados. Recibimos incondicionalmente de Dios. Otras cosas las recibimos porque trabajamos. Otras cosas las recibimos porque es un fruto también. Sembramos dar y también cosechamos recibir. Pero no siempre. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. No dice, dando es como vas a recibir. No dice, es más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si quieres ser bienaventurado delante de Dios, sí. Y la siguiente, hay dos más, y son cortitas. Quiero contarles, antes de que iniciemos la siguiente, usted ve aquí un parque de diversiones, muy lindo. Le quiero contar una historia para ejemplificar el siguiente concepto. Le quiero contar una historia. A un grupo de hijos, el padre le dijo, tú vas al norte y te encomiendo esta misión. Tú vas al este, vas a Huehue o a Shelley y te encomiendo esta misión. Tú vas a Izabal, al este, perdón, al oriente y al occidente, y el otro hijo se iba al sur y le encomendaron una misión a cada uno. Pero los que se fueron para Izabal, en el camino se encontraron un restaurante con parque acuático y habían de esos resbaladeros. Y qué lindo, y la comida qué rica y barato y qué bonito. Y entonces dijeron, no hombre, mi papá está en control de todo, nos vamos a quedar un poquito más en el parque acuático. Y hay hotel, ¿ah? En un lugar por ahí que no voy a hacer publicidad. Me están pidiendo aquí que haga publicidad, pero no puedo hacer publicidad. Entonces, en este parque acuático, ellos dijeron, no, hombre, quedémonos otro día, él y sus acompañantes, hombre, otros días, él y su familia, su esposa y sus hijos. Y él emocionado en el parque acuático, pero tenía una misión, tenía que llegar a Izabal para cumplir una misión. Pero como era el hijo, ¿verdad? Y como papá está en control de todo, una idea un poco parecida al misticismo cristiano, dice, quedémonos otro día, y otro día, y otro día. Los otros hermanos regresaron con su misión cumplida y él se quedó dando vueltas en el parque acuático por muchos días. Esto ejemplifica lo que pasa con una celebración muy común que tenemos en diciembre. Más o menos el 24 a las 12 de la noche, para amanecer el 25, el 24 de diciembre. Celebrar la Navidad. La Navidad no es una celebración cristiana. Y si usted quiere honrar a Cristo, déjeme decirle que lo está deshonrando. No lo está honrando. Esto es duro y difícil cuando hablo con hermanos de otras iglesias, es muy duro. Tengo que ser muy cariñoso, muy suave, muy amoroso, explicarles, sacar argumentos y finalmente mejor ya no decirles nada porque aún en eso lo consideran hereje a uno. Hermano, la Navidad no tiene nada, tiene nada. La Navidad es un centro de, ¿cómo se llama ese centro de aguas? ¿Cómo se llama ese que dije? Un parque de diversiones que te entretiene para que no avances a la meta. Qué lindo el nombre de Cristo, Jesucito. La Navidad es una atadura emocional. ¿Realmente eso es una atadura emocional? No es una celebración cristiana. No es una celebración cristiana. Entonces, la Navidad es una invención de hombres. Mire, qué triste, he encontrado
He encontrado pastores que buscan argumento en la Biblia. Buscan. Mi pastor de la niñez eso me enseñó. Yo tenía 7, 8 años, todavía me acuerdo. Hasta los 10, hasta los 11 años, más o menos esa edad tenía cuando nos fuimos de esa iglesia, porque era amigo de mi papá y hubo un problema, se pelearon y nos fuimos de la iglesia. Pero él buscaba cualquier argumento en la Biblia para justificar la Navidad. Decía el árbol. El arbolito significa el árbol de la vida. Bueno, en la Biblia sí hay un árbol de la vida. Lo que la Biblia no dice es que pongas un arbolito para celebrar eso. Eso es una idea de hombre, una invención humana, que ni siquiera viene de la Biblia, viene de la, como Saturnalia. Qué lindo el arbolito. Pongamos un arbolito para que recordemos el árbol de la vida. Ok, está bien pues. Justificar cualquier cosa se puede con la escritura, con versículos, obviamente que no tienen nada que ver. El diablo lo hace. El diablo justifica falsas enseñanzas con versículos de la Biblia. Así es como salen las falsas enseñanzas que te guían lejos de Cristo. Entonces, buscan también las lucitas, tan lindas las lucitas, como a mí me gustan mucho las luces en la casa, tenemos focos todo el año, unas luces solares que se encienden a las 6:30 de la tarde, cuando ya empieza a estar oscuro y se apagan a las 4 o 5 de la mañana, cuando se les acaba. A mí me gustan mucho las luces. Hace un tiempo empecé con esa cosa de las luces, yo no sé si tengo que ir al psicólogo porque no es cierto, no es cierto. Y entonces, las luces son lindas. Y dicen, no, es que cada lucecita significa las estrellas del cielo, porque Dios dijo que los hijos de Abraham iban a ser como las estrellas del cielo. Qué lindas las lucecitas, qué preciosas. Y un montón de cosas que se justifican. Cosas que la Navidad tiene, como la guirnalda, adornos y todo, no tienen nada que ver, eso para tener suerte. Si usted cuelga cositas en la casa, usted no se da cuenta que está invocando religiones antiguas que eran para tener suerte y traer suerte a la casa. Cosa en la que nosotros como hijos de Dios no creemos porque dependemos del Señor. Mire, hay tanto que decir de esto, pero solo quiero decirle, la Navidad es una invención del hombre y es una atadura emocional. Rompa esa atadura emocional. Si llegamos a su casa y tiene arbolito, no se preocupe, no lo vamos a condenar, le vamos a amar. Oye, no hay ningún problema. No se preocupe, vamos a orar por el pachito, el tamalito, el chuchito, el ponchito, vamos a orar. Y también le voy a exigir mi regalito. Oye, por favor. Por supuesto que no le voy a exigir regalos, estoy bromeando. Pero los regalos, es que los reyes magos llevaron, y dicen que son 3 reyes, y la Biblia dice que fueron 3, llevaron regalos al niño Dios. Entonces ahora, para recordar eso, nosotros nos damos regalos entre unos y otros. Y no es cierto, eso viene de la Saturnalia. Entonces, hermanos, ore para que el Señor le ayude si necesita ayuda en esta área. Celebrar la Navidad no es una celebración. Si usted quiere honrar a Cristo, no celebra la Navidad. Siguiente versículo, por favor, dice Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mandamientos de hombre. Creencias de hombre. Siguiente, por favor. Dice, la Navidad es un entretenimiento para que no avances hacia la verdadera meta. No honra a Cristo, la Navidad no honra a Cristo. Es una invención del hombre. Lo celebran hasta los impíos más grandes, en las cárceles hay arbolitos puestos. Hay lugares ateos donde incluso celebran la Navidad los ateos, por si no sabía. Porque es bonito, no porque se honra a Cristo. Si honrara a Cristo no lo celebrarían, porque entonces les exigiría un cambio de vida, de actitud, de comportamiento, de abandonar su pecado. No lo honra. Y dice, mire, en Hollywood ponen árboles, en Nueva York cuentan y ponen todo de la estrella y todo. La estrella simboliza la estrella de Jerusalén. Siguiente, es una atadura emocional. ¿Algo bueno se puede obtener de la Navidad? Sí, probablemente. Lo bueno que yo trato de buscar es que por lo menos hay un recordatorio constante de que Cristo vino a la tierra, por lo menos eso. Pero debe haber otra forma de que le recordemos al mundo. Y realmente el recordatorio bíblico no es el nacimiento, es la cruz. La cruz es el verdadero recordatorio que nosotros debemos de tener. La cruz debemos recordárselo a la gente. Cristo murió en la cruz por tus pecados. Tomó tu lugar porque éramos dignos de estar allí. Y las últimas, que ya no tengo escrituras porque no quise alargar todo esto, es, ya viene el fin del mundo. Las profecías se están cumpliendo.
Mentira gigante. Hay varios libros que le podemos recomendar para que usted lea acerca de esto. No va a haber fin del mundo, el planeta Tierra no se va a acabar jamás. Fin del mundo significa fin de el pacto de Dios con Israel y el fin del mundo fue cuando Jesús vino y se acabó el pacto con Israel. Ese fue el fin del mundo. Porque la palabra mundo en este contexto no significa planeta Tierra, sino que significa aión, que significa sistema, gobierno, un país delimitado por fronteras. Eso es aión. Las profecías nos están cumpliendo. Hay un hombre en la televisión que es nefasto para el cristianismo. Está diciendo ahorita, y lo ponen en los canales más importantes cristianos, y dice, es que ahorita que hay guerra en Ucrania, y lo dijo hace un año, esta guerra está trayendo ya el fin del mundo. Y ahorita acabo de decir hace poco, hace como 2 semanas lo vi, lo escuché diciendo esas cosas. Diciendo, ya termino con esto, diciendo, hermanos, preparémonos, porque el fin ya viene. Y a la gente le gusta, porque es un morbo subconsciente. ¡Ay, qué bonito! Nos vamos a ir. ¡Ay, ya viene! ¡Ay, qué emocionante! ¿Sabe cómo es eso? Como aquellas personas que dicen, a mí no me gustan las películas de terror, me dan miedo, no puedo dormir a la noche, y ahí están viendo la película. ¡Ay, ay! Y se abrazan del esposo o de la esposa y ahí están viendo la película. Y se van, y en la noche no pueden dormir. A mí no me gustan, yo no duermo cuando miro esas películas, pero cuando hay una película, ahí están viendo la película. Entonces yo digo, pues, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿O sí o no? Es un morbo atractivo. Se llama morbo. No me gusta, pero lo disfruto. Entonces, el fin del mundo no viene. Este señor dice, para concluir, ahora las Naciones Unidas van a pedir que Estados Unidos intervenga también en la guerra. Entonces Estados Unidos va a activar sus bombas nucleares y también Rusia lo va a hacer y se van a atacar, pero ya no vamos a estar nosotros. Carlos tiene una línea entera acerca de escatología. Véanla, véanla, por favor, véanla. Y hay libros también. Y segunda, y la última, que quise poner porque eran un montón, no quise poner las más importantes, creo yo. Cree en Jesús y Dios te va a cambiar. Eso es parcialmente cierto, sí. Pero lo que va a cambiar Dios es tu conciencia. El Espíritu Santo lo que va a hacer es cambiar tu conciencia. Dice el libro de Hebreos que como Cristo murió en la cruz, ahora el Espíritu Santo legalmente puede venir al hombre y cambiar nuestras conciencias. Si la sangre de machos cabríos podría limpiar solo cuanto al cuerpo, pero no podría limpiar el alma, cuanto más la sangre preciosa de Cristo puede permitir que el Espíritu Santo limpie vuestras conciencias de obras muertas. Y a mí me pasó a los 17 años, yo conocía la Biblia. Yo conocía la Biblia un montón, había leído, pero sabía todas las historias de la escuela dominical y mi papá fue teólogo y yo me leía sus libros cuando podía y a veces le hacía preguntas, pero yo estaba muerto en mis delitos y pecados y mi conciencia estaba dura. A los 17 años, llegando a la iglesia donde llegamos con mi madre y mi hermano, el Señor me tocó y me habló. Al siguiente día ya no hablaba malas palabras, increíblemente. Porque si yo decía algo, mi conciencia estaba suavecita, suavecita, como cuando uno toca algo suavecito y duele. Estaba suavecita y empezaron a cambiar un montón. Me aparté de mis malos amigos y un montón de cosas que cambiaron en mi vida. No cambió todo. Ha sido un proceso largo y sigo cambiando, seguimos cambiando. Nadie ha llegado a la meta todavía. Lo que el Espíritu Santo es que va a hacer es va a cambiar tu conciencia. Luego de eso, te va a dar la gracia para caminar en el camino. Pero tú tienes que cambiar. Usted es el que tiene que cambiar. El Señor no te va a cambiar. Puede ser que lleve situaciones, puede ser que el mundo traiga problemas a tu vida, no Dios, el mundo, el que hacer del hombre malvado, del sistema corrupto que hay, va a traer situaciones difíciles a tu vida. Lo que Dios promete es que esas situaciones, lo que te está haciendo el mundo o lo que Dios te envía, todo eso lo va a transformar y va a generar un bien en tu vida por su gracia. Va a ser para bien. Él lo va a convertir a bien. No es que Él lo haya enviado, Él lo va a convertir para bien. Pero Él respeta tu voluntad. Él respeta tu voluntad a menos que le colmes la paciencia. Eso es lindo, lo agregué, ¿sabe por qué? Porque respeta tu voluntad. Pero cuando el hombre ya ha pecado demasiado, el Señor dice, no, ya no. Entonces ocurre una intervención de Dios y fue la cabeza.
No es, hay mucha gente que el Señor mira y está en pecado. Y ama, el Señor ama al pecador, lo ama, por supuesto que ama al ser humano. ¿Está airado contra el ser humano, el pecador? Sí, pero no lo odia. Tener ira y tener odio son dos cosas distintas. El odio es algo permanente, la ira es algo que te ocurre en el momento, es una emoción momentánea. Mira al pecador y dice, ¿por qué hace eso? Somos su creación, si no Cristo no hubiera muerto en la cruz por los pecadores. Entonces, a menos que alguien le colme la paciencia, hay una escritura en Isaías, creo que dice, ya no los aguanto, los voy a destruir, ya, el pecado de estos ya me llegó, ya no lo soporto, entonces los voy a destruir. Si hay, Dios ve el pecado de todo el mundo en todo el momento, pero hay gente que su pecado es tan malo que el Señor dice, ya no lo soporto, lo voy a tener que volarle la cabeza porque ya no lo aguanto. Entonces, hermanos, estas son algunas cosas. Yo trato de no ser extremista, pero si me fui al extremo, dígame, ayúdeme en eso, deme el balance y espero que sea de bendición para todos nosotros. Quiero orar por todos otra vez y que podamos tener y disfrutar de compañerismo, el cafecito, y le voy a pedir a Erwin que él pase en un momento a dar los anuncios. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Gracias, Dios. Gracias porque tu palabra es verdad y nos libera, Señor. Señor, nos cuesta, Padre, a mí me cuesta también, a todos nos cuesta, Padre. Nadie es perfecto, Señor, a mí me cuesta, yo me confieso cabeza dura delante de ti en algunas cosas, Padre. Perdóname, Padre, perdóname, Señor. No vivo en pecado, pero soy cabeza dura. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas que están aquí, Espíritu Santo. A cada uno, Señor, que está aquí, Padre. Ahora, Espíritu Santo, yo sé que tú nos ves en todo momento donde estás, Padre. Yo sé que tu presencia y tu grandeza y tu gloria llena la tierra, Señor. Ayuda a cada uno, Señor, a romper creencias equivocadas, emociones que son ataduras, Padre. Ayúdanos, Padre. Bendice a tu iglesia, Padre. Guárdanos del mal, clamamos, porque nos guardes del mal, Padre, porque nos ayudes, porque derrames tu espíritu en nosotros, Señor. Señor, queremos abrir los ojos y verte guiar nuestras vidas, Padre. Te pido consuelo, Señor, para cada hermano, cada hermana que está sufriendo, Señor, por cualquier cosa, Padre, por necesidad económica. Consuela su corazón y ayúdale, Padre, por enfermedad, Padre. Ayuda a nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Te pido consuelo, Señor, y salud. Restaura completamente. Tú puedes, Señor. Tú has respondido. Tú has respondido, Señor, muchas cosas. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor, y te damos gracias y te damos la gloria a ti, Padre. Amén. Aquí.